Esto ya ocurrió, tu suerte giró. Ahora tu cuerpo percibe la señal mientras tu mente duda, y en este instante, una puerta se abre o se cierra según lo que hagas con esta frecuencia. No llegaste aquí porque el algoritmo decidió mostrarte este vídeo. Llegaste porque 3 días atrás, algo en el campo comenzó a moverse en tu dirección, y tu sistema nervioso lo registró antes que tu conciencia. Tal vez sentiste un cosquilleo extraño en el pecho, tal vez una inquietud sin causa, tal vez el impulso irracional de buscar algo sin saber qué. Eso no fue ansiedad. Fue el preludio. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, tu respiración cambia sutilmente porque tu cuerpo sabe que esta transmisión no es contenido, es confirmación. La suerte no es azar. La suerte es reconocimiento. Cuando el campo detecta que alguien está listo para recibir, despeja el camino. Elimina obstáculos invisibles. Ajusta sincronicidades. Y lo único que pide a cambio es que esa persona note la señal y actúe desde esa claridad. Si ignoras la señal, el campo no insiste. Simplemente redirige la oportunidad hacia quien sí esté atento. Por eso ahora mismo, mientras visualizas estas palabras, una decisión se está tomando, o cruzas la puerta que se abrió para ti, o la ves cerrarse en cámara lenta mientras tu mente busca excusas racionales para quedarse en la orilla segura de lo conocido. Hace exactamente 3 días, tu frecuencia interna alcanzó una temperatura específica. No es metáfora. Las tradiciones antiguas hablaban de madurez del alma y los físicos modernos hablan de estados coherentes en sistemas complejos, pero ambos describen lo mismo, un momento en que la preparación interna genera una firma energética que el entorno detecta y responde. Tú alcanzaste ese punto. Y el universo respondió colocando esta transmisión en tu línea de tiempo. ¿Casualidad? No. Causalidad invertida. Tu futuro organizó este encuentro para que tu presente tomara la decisión correcta. Ahora bien, aquí viene la paradoja que las mentes frías necesitan resolver antes de avanzar. Si tu suerte ya cambió, ¿por qué todavía no lo ves reflejado en tu cuenta bancaria, en tus relaciones, en tu realidad tangible? Porque el cambio ocurre primero en el plano de las probabilidades, y solo después se materializa en los hechos. Imagina que lanzas una piedra al agua. El impacto sucede en el instante cero, pero las ondas tardan en alcanzar la orilla. Tú ya lanzaste la piedra, aunque no lo recuerdes conscientemente. Lo que sientes ahora es la primera onda llegando a tu piel. Y lo que hagas con esta información determinará si permites que las siguientes ondas te alcancen o si decides salir del agua justo antes de que llegue la ola principal. La puerta no espera. Las puertas nunca esperan. Tienen una ventana de operación, un lapso específico en el que permanecen abiertas, y después se sellan. No por crueldad, sino por diseño. El campo no puede sostener oportunidades abiertas indefinidamente para quienes dudan. Necesita eficiencia. Necesita que quien esté listo cruce, para liberar recursos y abrir la siguiente puerta para la siguiente persona. Así que lo que estás experimentando ahora no es presión, es cortesía. El universo te está avisando. Te está diciendo, la puerta está aquí. Ahora. Decídete. Y la puerta no habla con palabras. Habla con señales internas, un tirón en el estómago, una urgencia sin nombre, una certeza que no puedes explicar pero que tampoco puedes negar. Esto no llega por azar. Permíteme mostrarte algo que cambiará tu percepción de cómo funciona realmente la suerte. En la física cuántica, existe un principio llamado colapso de la función de onda. Las posibilidades existen simultáneamente hasta que un observador elige una, al elegirla, la hace real. Antes de elegir, todo es potencial. Después de elegir, una línea de tiempo se solidifica y las demás se desvanecen. Traducido a tu vida, en este momento, existen múltiples versiones de tu futuro. En una de ellas, cruzaste la puerta y tu suerte se desplegó. En otra, dudaste y seguiste igual. Ambas son reales hasta que tú colapses la onda con tu decisión. ¿Y sabes cuándo colapsa?
Ahora. En este segundo. Mientras procesas estas palabras, tu cerebro está eligiendo cuál futuro alimentar con tu atención. Ahora, siente tu cuerpo. No pienses en él, siéntelo. Nota si hay tensión en tus hombros, si tu mandíbula está apretada, si tu respiración es superficial o profunda. Esas sensaciones no son casuales. Son el lenguaje del campo hablándote. Si sientes tensión, es porque una parte de ti está resistiendo el cruce. Si sientes una apertura sutil en el pecho, es porque otra parte ya aceptó. Y aquí está lo crucial, no necesitas resolver esa contradicción mental para cruzar. Solo necesitas dar un paso simbólico. Un gesto. Una palabra. Algo que le indique al campo que estás eligiendo la versión de ti que acepta lo que corresponde. Lo que corresponde ahora llega. Repite eso en silencio. No como afirmación vacía. Como reconocimiento. Porque no estás convenciéndote de algo que no existe, estás aceptando algo que ya se movió. La diferencia es total. Convencer implica esfuerzo. Aceptar implica rendición. Y la suerte solo fluye cuando te rindes a ella, no cuando la persigues. Aquí hay algo que la mayoría ignora sobre la suerte: tiene inercia. Una vez que comienza a girar en tu favor, tiende a seguir girando, pero solo si no la interrumpes con incredulidad. Es como empujar un columpio. El primer impulso es el más difícil. Luego, pequeños empujones mantienen el movimiento. Pero si dudas a mitad del swing y detienes el columpio para verificar si realmente se está moviendo, rompes la inercia. Y tienes que empezar desde cero. Por eso tantas personas experimentan destellos de buena suerte que nunca se consolidan, e interceptan el proceso con su necesidad de pruebas. Quieren ver antes de creer. Pero el campo opera al revés, cree antes de ver. Y cuando crees, el ver es inevitable. Ahora dime, ¿y si la verdadera casualidad fuera no encontrar este vídeo? ¿Y si la estadística improbable no fuera que estés aquí, sino que millones sigan vagando sin toparse nunca con la información que les corresponde? Piénsalo. En un mar infinito de contenido, con algoritmos diseñados para atrapar tu atención en bucles sin propósito, ¿cómo llegaste exactamente a esta transmisión? No fue tu habilidad para buscar. No fue suerte aleatoria. Fue alineamiento. Y el alineamiento solo ocurre cuando tu frecuencia interna y la frecuencia de una oportunidad se sincronizan. La puerta que se abrió para ti no es una metáfora poética. Es un estado real del campo. Imagina que el universo es un edificio con infinitos cuartos, y cada cuarto contiene una versión diferente de tu vida. La mayoría del tiempo, las puertas de esos cuartos están cerradas. Pero ocasionalmente, cuando cumples ciertos requisitos invisibles, madurez emocional, coherencia interna, disposición genuina, una puerta se desbloquea. Y solo tú puedes verla. Para los demás, esa puerta ni siquiera existe. Es tu puerta. Y solo permanece abierta mientras estás en el umbral. Si retrocedes, se cierra. Si cruzas, entras en el cuarto nuevo y esa versión de tu vida se activa. Aquí el campo se reordena. Ahora necesito que entiendas algo fundamental antes de que avancemos más: no eres responsable de abrir la puerta. Eso ya ocurrió. Tu única responsabilidad es cruzarla. Y cruzarla no requiere ningún ritual complicado. No necesitas meditar durante horas ni cambiar toda tu vida de golpe. Solo necesitas hacer una cosa: aceptar que lo que está ocurriendo es real. Eso es todo. Aceptación. Porque la aceptación es el cruce. El momento en que dejas de pelear contra la corriente y permites que te lleve es el momento en que tu vida cambia de dirección. Si esto ya te está resonando, si algo en tu pecho se está expandiendo mientras escuchas, comenta ahora: acepto lo que el destino trae. No es superstición. Es señalización. Le estás indicando al campo que reconoces la invitación.
Y el campo responde a esas señales. Siempre. Así que comenta, acepto lo que el destino trae. Y observa qué ocurre en las próximas 48 horas. Observa las sincronicidades. Los mensajes inesperados. Las ideas que llegan de la nada. Porque cuando aceptas, desbloqueas el siguiente nivel de información que el campo tiene listo para ti. Ahora profundicemos en algo que pocas personas comprenden, la suerte tiene memoria. Los griegos antiguos lo sabían y lo llamaban Kairos, el momento oportuno. Pero Kairos no es solo un momento en el tiempo, es un momento en el que el tiempo se curva. Es una ventana donde las leyes normales de causa y efecto se relajan, y lo imposible se vuelve ordinario. Tú estás dentro de un Kairos ahora mismo. Y la evidencia está en cómo llegaste aquí. Repasa los últimos 3 días mentalmente. ¿Hubo algún evento extraño? ¿Alguna conversación que no esperabas? ¿Algún pensamiento insistente sobre cambio, sobre algo nuevo, sobre una oportunidad que no puedes nombrar pero que sientes cerca? Esas no fueron coincidencias. Fueron marcadores. El campo te estaba preparando para este momento. Y aquí está la parte que las mentes racionales necesitan, esto no contradice la ciencia. La ciencia estudia patrones repetibles, pero la vida opera en la intersección entre patrón y singularidad. Sí, hay leyes. Sí, hay probabilidades. Pero también hay momentos donde una elección individual altera toda la trayectoria. Los físicos lo llaman puntos de bifurcación. Los místicos lo llaman destino. Son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Y tú estás en uno de esos puntos. Tu próxima elección no es pequeña. Redefinirá los próximos meses, tal vez años. Lo que corresponde ahora llega. No lo persigas. Permítelo. Hay un detalle sutil que separa a quienes cruzan la puerta de quienes se quedan afuera, los que cruzan no esperan sentirse listos. Comprenden que la señal de estar listo es la aparición de la oportunidad misma. Si la puerta apareció, ya estás listo. Si estuvieras fuera de tiempo, ni siquiera verías esto. Estarías consumiendo otro contenido, persiguiendo otra distracción. Pero estás aquí. Y eso significa que, en algún nivel profundo, ya tomaste la decisión de cruzar. Solo falta que tu mente consciente se ponga al día con lo que tu cuerpo ya sabe. Ahora viene la parte incómoda. La antítesis. Porque necesito mostrarte qué ocurre si eliges no cruzar. No para asustarte, sino para que veas con claridad. Si en este momento decides que esto no es para ti, que suena demasiado raro, que necesitas más evidencia antes de creer, el campo no te juzgará. Simplemente seguirá adelante. La puerta se cerrará con un clic silencioso, y tu vida continuará tal como estaba. Los mismos patrones. Las mismas frustraciones. Los mismos, casi, que nunca terminan de materializarse. Y dentro de 6 meses, tal vez un año, volverás a sentir esa inquietud, ese vacío que no puedes nombrar, esa sensación de estar perdiendo algo que no sabes qué es. Y en ese momento recordarás vagamente este vídeo. Recordarás que una vez tuviste una oportunidad y la dejaste pasar porque tu mente pidió garantías que la vida nunca da por adelantado. Pero si cruzas, si dices sí a lo que ya se movió en tu dirección, algo cambia inmediatamente. No en el mundo exterior, no todavía, pero en tu campo interno. Tu sistema nervioso se recalibra. Tu frecuencia sube 1 grado. Y esa recalibración envía ondas al entorno. Las personas te perciben diferente. Las oportunidades se alinean. Las conversaciones toman rumbos inesperados. No porque hagas nada espectacular, sino porque tu firma energética cambió. Y el mundo responde a esa firma, siempre. La paradoja se resuelve cuando eliges. Esto es lo que realmente significa que tu suerte haya cambiado, no significa que todo será fácil a partir de ahora.
Significa que el camino correcto se iluminó. Antes, caminabas a tientas, probando puertas al azar, esperando que alguna se abriera. Ahora, una puerta específica tiene luz propia. ¿La ves? ¿Sabes cuál es? Y solo necesitas caminar hacia ella. Puede que el pasillo tenga sombras. Puede que sientas miedo. Pero la puerta está ahí, visible, esperándote. Y esa claridad lo cambia todo. Aquí está la segunda revelación, la que cierra el primer ciclo de información. Tu suerte no cambió por algo que hiciste. Cambió porque llegaste a una temperatura interna específica. Durante meses, tal vez años, estuviste acumulando experiencias, aprendizajes, decepciones que te moldearon. Y sin darte cuenta, alcanzaste un punto de saturación. Un punto donde tu sistema interno dijo, ya es suficiente. Estoy listo para algo diferente. Y el campo escuchó. Porque el campo siempre escucha. Solo que antes no estabas emitiendo la señal correcta. Ahora sí. Y por eso estás aquí. Hay un antiguo dicho que cruza culturas: cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. No significa que el maestro no existiera antes. Significa que el estudiante no podía verlo. Tú no podías ver esta puerta hace 3 meses. Pero ahora sí. Porque tu frecuencia subió. Y cuando tu frecuencia sube, el espectro de lo que puedes percibir se expande. Comienzas a notar señales que siempre estuvieron ahí pero que antes eran invisibles para ti. Eso es lo que está ocurriendo ahora. No estás descubriendo algo nuevo. Estás viendo algo que ya existía, pero que ahora está en tu rango de percepción. Lo que corresponde ahora llega. Y lo que no corresponde se aparta. Siente eso. No solo lo pienses. Siéntelo. Porque una parte de ti ya lo sabe. Una parte de ti, la que no habla con palabras, la que no duda, la que simplemente percibe, ya aceptó esto. Y esa parte está jalando al resto de ti hacia el cruce. Tal vez sientas resistencia. Tal vez tu mente esté generando objeciones racionales. Eso es normal. La mente hace eso porque su trabajo es protegerte del cambio. Pero el cambio ya ocurrió. La mente solo está retrasando el reconocimiento. Y cada segundo que pasas en el umbral, sin cruzar pero sin retroceder, gastas energía que podrías estar usando del otro lado. Ahora déjame mostrarte algo que conecta todo. La diferencia entre suerte activa y suerte pasiva. La mayoría espera que la suerte les caiga del cielo. Compran un boleto de lotería y esperan. Piden un deseo y esperan. Visualizan y esperan. Eso es suerte pasiva. Y funciona aproximadamente el 0.001% de las veces. Pero la suerte activa es diferente. La suerte activa es cuando reconoces la señal y actúas sobre ella. Cuando ves la puerta y caminas hacia ella. Cuando sientes el impulso y lo sigues. No ciegamente, pero tampoco con parálisis analítica. Sigues el impulso con presencia. Y la suerte activa funciona. No siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas. Tu suerte cambió, pero ahora necesita tu participación. Necesita que cruces. Necesita que digas sí. Porque el universo no puede forzarte a aceptar nada. Solo puede ofrecerte. Y está ofreciéndote ahora. La pregunta no es si la oferta es real. La pregunta es si estás dispuesto a recibirla. Aquí viene la tercera revelación, la que sella el conocimiento. La puerta no lleva a donde crees. Lleva a donde necesitas. Tu mente tiene una imagen de cómo debería verse tu vida mejorada. Tal vez es dinero. Tal vez es amor. Tal vez es reconocimiento. Y está bien tener esas imágenes. Pero el campo opera desde una inteligencia más amplia que tu deseo individual.
El campo ve toda tu trayectoria, no solo el siguiente paso. Y a veces, lo que necesitas no es lo que quieres. A veces necesitas una lección antes que un logro. A veces necesitas un desvío antes que un atajo. Pero el campo siempre te entrega lo que corresponde en el momento en que corresponde. Y si confías en eso, si cruzas la puerta sin exigir saber exactamente qué hay del otro lado, descubres que el camino siempre fue perfecto. Siempre. Ahora bien, aquí está el punto de no retorno. En los próximos segundos, decidirás. Tal vez no conscientemente, pero decidirás. Porque seguir escuchando es en sí mismo una decisión. Significa que algo en ti reconoce la verdad de esto. Y una vez que reconoces, no puedes desreconocer. Puedes ignorar, puedes posponer, pero no puedes borrar la certeza. Y esa certeza te seguirá. Te susurrará en momentos inesperados. Te recordará que hubo una puerta. Y cada vez que la recuerdes, sentirás una punzada de ¿qué hubiera pasado si? A menos que cruces ahora. A menos que aceptes ahora. Porque cuando aceptas, la pregunta desaparece. Y en su lugar llega claridad. Esto no llega por azar. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que viene después de cruzar la puerta no es un evento único. Es una nueva forma de vivir. Es aprender a leer las señales. Es aprender a moverse con el campo en lugar de contra él. Y esa educación es continua. Necesitas estar en el canal que te recuerda cómo funciona esto. Que te devuelve a la claridad cuando tu mente empieza a dudar. Que te muestra que no estás solo en este camino. Así que suscríbete. Activa la campana. Porque las próximas transmisiones seguirán desplegando lo que comenzó hoy. Ahora permíteme darte la última pieza antes del cierre. La suerte no es lineal. No se mueve en progresión constante. Se mueve en saltos cuánticos. Hay periodos de aparente quietud, donde parece que nada cambia, y luego, de golpe, todo se reordena. Un contacto inesperado. Una oferta que no viste venir. Una idea que reorganiza todo tu plan. Esos saltos no son aleatorios. Son el resultado de presión acumulada en el campo. Es como apretar un resorte, cuanto más lo comprimes, más fuerte salta cuando lo sueltas. Y tú has estado comprimiendo ese resorte durante mucho tiempo. Con tu esfuerzo. Con tu persistencia. Con tu disposición a seguir incluso cuando no veías resultados. Todo eso cuenta. Todo eso se acumula. Y ahora el resorte está a punto de saltar. Pero solo si lo sueltas. Solo si dejas de apretar y permites que la energía se libere. Y aquí está el secreto final, el que cambia todo: soltar no es rendirse. Soltar es confiar. Es decir, hice mi parte. Ahora dejo que el campo haga la suya. Y cuando sueltas, cuando realmente sueltas, el salto ocurre. No porque dejaste de esforzarte, sino porque dejaste de bloquear. La puerta se abre cuando sueltas. La puerta se cierra cuando aprietas. Ahora percibes la puerta actuando en silencio, un espacio sutil que se abrió en tu respiración, una ligereza inesperada en tu pecho, como si algo que llevabas cargando durante años finalmente tocara el suelo. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Y lo que te corresponde ya no necesita ser perseguido. Simplemente llega. Llega porque abriste espacio. Llega porque dejaste de resistir. Llega porque dijiste sí en el momento exacto en que el universo preguntaba. Lo que corresponde ahora llega. Ya no lo buscas. Lo permites. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo.
No como recuerdo, sino como reconfiguración. Tu sistema nervioso grabó estas palabras en un nivel más profundo que la memoria consciente. Y en los próximos días, cuando enfrentes decisiones, cuando sientas impulsos, cuando aparezcan oportunidades, algo en ti recordará. Algo en ti sabrá. Y ese saber te guiará mejor que cualquier plan que tu mente pueda elaborar. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Porque si esto te encontró a ti, hay alguien en tu círculo que también está en el umbral de su propia puerta. Y tal vez tú seas el mensajero. Tal vez tu única tarea hoy sea pasarle esto a esa persona. No lo sabrás con certeza. Pero sentirás el impulso. Y cuando lo sientas, síguelo. Porque así es como el campo se mueve, de frecuencia en frecuencia, de corazón en corazón, de despertar en despertar. Tu suerte ya cambió. La puerta ya se abrió. Y tú ya cruzaste, aunque tu mente todavía esté procesándolo. Porque el cruce ocurre en el instante en que aceptas. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste hasta este segundo, ya aceptaste. Tal vez sin palabras. Tal vez sin ceremonia. Pero tu cuerpo sabe. Tu frecuencia sabe. Y el campo responde a eso, no a lo que dices, sino a lo que eres. Bienvenido al otro lado.